Gonzalo, vengo ora, vai para in
Buenos días a todos. Nesta ocasión estamos en Santiago de Compostela no pabillón de Santa Isabel, no Campeonato Galego Infantil. Como de costume, estaremos convosco, o meu compañero Jonathan Maiseu, ao largo deste día amenizando vos esta xornada e dando a coñecer nos competidores máis novos. Bos días, Jonathan. Bos días, Analía. Desexamos moita sorte a todos os competidores e competidoras. Esperamos que vostedes dende a casa disfrutedes connosco. Só queda dar benvida e benvidos ao Campeonato Galego de Karate Infantil 2022.
Bos días de nuevo. Continuamos aquí no Polideportivo de Santa Isabel, no Concello de Santiago de Compostela. O campeonato xa comezou. Estamos agora observando a categoría infantil masculino e femenino. En breves instantes comenzaremos coas entrevistas para coñecer aos nosos competidores e competidoras por parte da miña compañeira Ana Lía. Esperamos disfrutedes da xornada de competición. Gracias pola vosa atención.
días a todos. Encontrémonos aquí coas novas competidoras de kata infantil femenino. Hola, chicas. Hola. 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 Como vos chamades? Estela. Candela. Noa. Mariña. Olivia. Chicas, contádeme, de que club vides? Eu da Cai Río. Eu do Coto. Do Coto. Do Coto. Do Coto. Estamos aí con as competidoras dos clubs Coto e do Acai Río. Bueno, chicas, contádeme, vos xa realizachedes as catas, non? Sí. E bueno, que catas fixechedes? Eu, primeira cata, fixen Pinamidan, de segunda, Pinan Godan e de terceira, Pinan Sandan e de cuarta, como pasilla final, Basaidai. Moi ben. E bueno, contanos, que tal che saíron esas catas? Ben, Ben, todos ben? sí. E que había nervios ou nada, xa nada diso? Ao principio tuve moitos nervios, despois, ao ir pasando de rondas, pois xa te vas tranquilizando. Pois claro, os nervios son un pouco antes máis de empezar, non? En cando empezamos xa se van pouco a pouco. Sí, a verdade é que sí. Moi ben, e por aquí, contádeme, que catas fixechedes? Eu fixen Pinanxoda. E que tal che tú? Ben un pouco de nervios, pero saliu moi ben. Eses nervios sempre están aí, Sí, Pero bueno, o importante é que non nos xogue unha mala pasada, non? claro. E por aquí, dime, que cata fixeches? Pinan Godan. E que tal che saiu? Bueno, olvideime de saludar ao final. Non me digas iso, como te olvidaches? Olvidando. Os nervios? Sí. Jova, entonces por aquí sí que xogaron unha mala pasada, É que levar 2 anos en competir. Claro, normal. Despois de tanto tempo hai cousas que se poden olvidar e aí é normal tes despistes. Pero non pasa nada, verdad? Para a seguinte seguro que non te olvidas. Sí. Moi ben, e por aquí, contádeme. Eu na primeira ronda, bueno, eu non sabía que non iba a pasar, quedei quinta, pero na primeira ronda que fixen Pinangoda, bueno, regular. Regular, había cousas que mellorar entonces? Sí, esperar un pouco máis a facer un kiai, cousas desas, que non detalles. Claro, cousas do directo, non? Claro, Normal, competindo os nervios sempre están aí, verdad? E non é o mesmo que entrenando. a veces xogan unha mala pasada. Pois claro. E por aquí, contanos, ti que catas fixeches? Nidan. Tamén me saliu un pouco regular. Un pouco regular, é iso? Porque tenía que hacer parar máis nos ritmos, la tenía que hacer con más fuerza, entonces pues quedé quinto tamén, como todas. Claro que sí, pero bueno, sabedes que aquí ensíanos moitas cousas, porque despois dámonos conta dos fallos, verdad? Sí, E para a próxima xa melloramos iso e moitísimo mellor, ou non? Sí. Pois claro que sí. E bueno, chicas, vos, polo que vexo, xa non é a primeira vez que competides. claro que non, eu levo desde moitísimo tempo facendo karate e levo moitas competicións feitas, a verdad. Ah, sí, contanos, a que edade comenzaste a facer karate? Más ou menos a los 5 ou 4 ou 6. Moi ben, entonces levas desde moi pequeniña. Sí, a verdade é que sí. Cando era pequena sempre quería facer karate hasta que me metiron e gustoume. Moi ben, vexo por aquí que un moi bo éxito tivo karate, non, na túa vida? Sí, a verdade é que sí. E por aquí, chicas, vos a que edad comenzaches a facer karate? Aos 5 anos, ou así. Aos 5 anos. E competindo canto tempo levas? Pois moito tempo. Moito tempo tamén. Sí, Madre mía, as novas competidoras expertas temos aquí. Contanos, ti a que edad comenzaste a facer karate? Os 3 ou 4 anos, xa que meu pai tamén facía karate, entón tamén mentínme eu. Claro, ven de familia, entonces. Si, ben, de familia. E competindo cantos anos levas? Pois tamén bastantes, como non. Tamén bastantes. E por aquí, contanos. non sei a que anos empecé, pero este foi o primeiro campeonato galego que vine. Este tuvo que primeiro campeonato galego. E fuche a outras competicións ou non? O de Negreira. A de Negreira. Moi ben, entón este é o teu segundo campeonato? Sí, O teu segundo, moi ben.
contanos, por aquí ya queda comezaste a hacer karate. Eu os 5. Os 5 tamén. Competindo canto tempo levas? É a tua primeira vez, non? Pois non é a miña primeira vez, xa levo competindo moito e máis en todos os campeonatos que vin, pois quedei de primeira e de segunda. Sí, en serio? Madre mía, noraboa. Pois moi ben, chicas, moitísima sorte no resto do campeonato e, bueno, a seguir así, mellorando os falliños. O importante é que nos lo pasemos super ben aquí. Sí. A que sí, chicas? Sí. Moi ben, pois moitas gracias pola vosa entrevista e moita sorte. Grazas. Grazas. Grazas.
pasando as primeiras rondas desta xornada de mañá. Espero conseguir arreglar estes pequenos problemas de sonido que estamos a hacer no directo. Disculpádenos, en cuanto teñamos todo solucionado volveremos coas entrevistas de maneira habitual. Moitas grazas.
novo xa estamos nas últimas etapas, na etapa de semifinales, finales, tanto no tatami 2 coa semifinal alevín masculina e a final no tatami 3 masculina infantil.
pero para los que vengan más. Igual van animados, ¿no? Dos o... Muy bien, chicas. Pues muchísimas gracias, enhorabuena y a seguir así. Gracias. Gracias a vos.
bos días de novo. Nesta ocasión estamos cos nosos clasificados na categoría de cata infantil masculino. Hola, chicos. Hola. Bos días. Hola. Comezamos con noso medallista de ouro. Hola. Hola. Como te chamas? Panteón de Locaro. Contanos, de que club vens? Do Karate do Carballo. Carlos Carballo. Bueno, o primeirísimo, noraboa por esta super medalla de ouro. Gracias. Contanos, que catas fixeches para conseguila? Fixen. Heian Sandan, Heian Idan e Heian Godan. Genial. E de todas, cal crees que foi a que mellor te saiu? Heian Idan. Vean, mira, e as demais que tal? Saironche ben? Algo que mellorar? Pasan ben. Ben, que se lo ve entonces. Bueno, moi ben, por lo que vemos. Sí. E contanos, esperabas ganar esta medalla ou foi unha sorpresa? Unha sorpresa, sinceramente. Unha sorpresa moi agradable, non? Bueno, un pouco amarga. E iso? Porque en realidad yo tenía el bronce, pero creo que he ganado el oro, no mereciéndomelo tanto. Ah, entonces crees que había outros competidores que merecían máis que a ti. Como Nathan Messiaen. Ala, pois moitísimas grazas pola túa sinceridade, que moi pouca xente recoñece este tipo de cousas. De nada. Moi ben. Bueno, contanos, ti cantas horas entrenas para conseguir estos resultados? Sumando... Bueno, teño 3 días a semana, 1 hora e media. 1 hora e media, 3 días a semana. Moi ben, e iso é bastante, eh? Sí. Sí. Aunque a veces non acabo o entrenamento porque faiseme tarde. Claro, normal, faise moi tarde, ao día seguinte hai cole, verdad? Claro que sí, moi ben. Pois noraboa por este premio. Gracias. E gracias pola túa sinceridade, ante todo. Esta actitude deportiva que hai que presentar en todos os campeonatos. Moi ben. Por aquí seguimos, o noso segundo clasificado. Como te chamas? Nathan, Nathan, contanos. De que club vens? do Riverstone. Do Riverstone. Bueno, o primeiro, noraboa por esta supermedalla de plata. Gracias. Dinos, que catas fixeches para conseguir esta medalla? Nidan, Yodan e Campuso. Moi ben. Que crees que te saíron as caras? Que tal crees que te saíron? God. Ben? Saíronche ben? Un ano. Cal te saiu así un poquinho máis regular? A última, non sabíamos co esforzo das primeiras, verdad? Bueno, contanos. Dino, Equivoqueime na última. equivocáchete. Pero para eso estamos, non? Para aprender dos erros. Pois claro que sí. Bueno, para ti foi unha sorpresa gañar esta medalla ou xa te o esperabas? O esperaba. Xa o esperabas, non? Era o teu objetivo para este campeonato despois de entrenar. Non, o meu objetivo era o ouro. O teu objetivo era o ouro. Sí. Bueno, pois para o seguinte, a seguir traballando para conseguilo. Sí. Por agora vais polo bon camiño, eh? Xa levo 4 euros seguidos. Moi ben, madre mía. Entonces temos aquí un campeón, un competidor. Bueno, pode ser e pode que non. Bueno, non te desanimes. Por agora vais por moi bo camiño. Hai que seguir así, con estos resultados. Grazas. O importante é sair de aquí con unha boa experiencia e aprender en cada campeonato. Vale. E contanos, ti cantas horas entrenas a semana? Pois... 4. 4 horas a semana, moi ben. Pois nada, moitísimas grazas por esta entrevista e noraboa de novo. Grazas. Bueno, vamos por aquí cos nosos medallistas de bronce. Hola, chicos. Hola, Hola. Como vos chamades? Enrique Fraga Romero. Pablo Prada Anta.
Enrique e Pablo, contádeme, cales son os vosos clubs? Rembucán. Riverstone. Rembucán e Riverstone. Bueno, chicos, o primeirísimo, noraboa por estas medallas de bronce. Grazas. Grazas. Que catas fixeches para conseguilo? Pinanidan, Pinanjodan, Pinangodan e Baseidai. Que tal crees que che saíron as catas? Ben, Moi ben, non? sí. E por aquí, contanos, ti cales fixeches? Pois Jean Nidan, Jean Jodan e Jean Godan. Carai, e dinos, que tal que che saíron estas catas? Pois creo que ben. Bastante ben, non? Para estar aquí no podium. Pois ahora que o dices que sí. Genial, chicos, e dicídeme, era o vosso obxectivo para hoxe conseguir esta medalla ou foi unha sorpresa? Sí. Era o teu obxectivo, xa cho esperabas? Mais ou menos, non? Un pouquiño. Sí, un pouquiño. Había sospeitas, verdad, de gañala. Sí. E por aquí, contanos. Pois realmente foi unhas sorpresas que quedara terceiro. Unha sorpresa maravillosa, verdad? Estas que che alegran o día. Pois sí, maravillosa, moi maravillosa. Genial, chicos. E dicídeme, vos cando se vas a entrenar esa semana? 2 horas. 2 horas, e por aquí? 4 horas. 2 e 4 horas. Carai, 4 horas xa son bastantes, 4 ou 5 a veces. Madre mía. Que tal o levas? O de entrenar tantas horas, ao seguinte día hai clase. Pois sí. Pois sí. Un pouco cansado a veces, non? Pois sí, a veces. Pero bueno, o importante é que o pasamos super ben entrenando, a que sí? Eso sí, eso aí tes razón. E competindo tamén, verdad? Sí, competir é unha das cousas que máis me gusta. A verdade é que é algo apasionante. Pois sí, moi apasionante. Contanos, que tal levas os nervios a hora de competir? Pois nervios de competir non é por dicir ben, pero é regular. Regular, un pouquinho nervioso, solo non moito. Non, moito non, pero regulín. Regulín, hai un pouquiño. E por aquí, contanos, ti que tal levas os nervios antes de competir? Pois teño bastantes nervios. Tens bastantes nervios. Crees que che xogaron algunha mala pasada en algún momento? Non. Non, entonces aí está o importante, saber controlalos. Pois Sí, verdad? sí. E bueno, chicos, vos a quen lle queredes dedicar esta medalla? Os nos medallistas de bronce. A meu profesor, por estar sempre apoyándonos en todo. Genial, desde aquí un saúdo enorme para teu profe. Grazas. E por aquí, contanos, ti a quen lle queres dedicar a túa medalla? Todos os do meu club e a meus pais. Genial, un saúdo desde aquí para todos eles. Bueno, por aquí o noso medallista de prata, contanos, a quen lle queres dedicar esta medalla? A moita xente. A miña mai, o meu profesor e os meus amigos. Genial, pois desde aquí un saúdo enorme para todos eles. Hola! Genial, chicos, pois noraboa de novo e moitísimas gracias. Vale, grazas. Igualmente. Igualmente.
está al 200% ya.
bos días de novo. Nesta ocasión estamos coas nosas competidoras da categoría infantil femenino. Hola, chicas. Hola. 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 Bueno, aquí as vemos preparándose para salir agora en Cumite, pero tamén as vimos pola mañá en Cata, non? Sí. Bueno, chicas, o primeiro, contádeme, como vos chamades? Eu me chamo Martina. Nerea. Eu Xiana. Martina, Nerea e Xiana. Bueno, cal é o vosso club? Gym Sport. Todas eres do Gym Sport, genial. ¿Dónde queda o Gym Sport? Creo que por Pontevedra, ¿no? Un poquinho longe de aquí. Cada en Pontevedra, las dúas. Sí, máis parcat. Moi ben, bueno, ainda foi unha tiradiña para chegar aquí, non? Sí. Un pouquiño, verdad? Fixes un pouquiño longa a viaxe. Sí, a verdade que sí. A verdade é que foi moi larga. Oriña, nada máis. Dando coches. Moi ben. E bueno, que estades con ganas de vir? Tiñades nervios, non? Contádeme. Eu non tiña nervios, pero quería venir. Con ganas, verdad? E por aquí, dicídeme. Eu tiña moitas ganas. É o meu terceiro combate. O teu terceiro campeonato, a terceira vez que compites. Sí. Genial, e ti? Eu, con nervios, durante a semana no, pero ayer moito. Pero tamén o meu terceiro, cuarto combate, por aí, as outras estuve máis nerviosa que hoxe. Claro, pouquinho a pouco esos nervios coa experiencia va marchando, verdad? Sí. Bueno, chicas, contádeme. Pola mañá en Cata, agora en Cumite. A vos, cal é a vosa disciplina preferida? Cumite ou Cata? A miña é Cumite. Cumite. E pola mañá que Cata fixeches? Fixen Jean Sodan, non cheguei á segunda ronda. Vale, Jean Sodan. E ti durante a semana entrenas máis horas de Cata ou de Cumite? Entreno casi as mismas das dúas. Por igual, non? Un pouco igualado. Sí. E por aquí, contanos, a ti gustache máis a Cata ou o Cumite? Gustame máis Cumite, pero dáseme mellor Cata. Este mellor Cata. E que Cata fixeches pola mañán? Jean Nidan. Jean Nidan. E de todas as catas, cal é a túa preferida? Sandan. Jean Sandan, genial. E por aquí, contanos, ti es máis de Cata ou de Cumite? Dos dous. Pero pola mañán fixen Jean Sodan, pero mi favorito es Jean Sandan. Genial, bueno, estáis aí un pouco igualadas, ¿no? Non sabedes que elixir. Sí, porque me gustan las dos cosas y me ponen las dos y yo digo que voy a las dos. Claro que sí, aquí a por todas. Muy bien, chicas. Pues nada, moitísima sorte en esta ronda de combates e a dalo todo. Vale. Sí, moitas gracias. Moitas grazas. Grazas a vos, chicas, a por todas.
Buenos días a todos e todas. Encontrámonos aquí coas nosas competidoras de cata da categoría Alevín femenino. Hola, chicas. Hola. 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 Como vos chamades? Eu Martina. Ainhoa. Ainhoa. Martina e as dúas Ainhoas. Contádeme, cal é o vosso club? Acai Río. Acai Río. Non sei. Non sabes? Bueno, temos aquí dúas competidoras do Acai Río e aquí eu creo que tienes do Coto, non? Sí. Do Coto, moi ben. Bueno, chicas, contádeme, que tal esas catas? Que catas fixeches pola mañán? Eu fixen Pinanzada na primeira vuelta. E que tal che saiu? Bien, iba de primeira ou de terceira, non me acordo. Moi ben. E por aquí? Pinanzada. E que tal che saiu a cata? Bien. Ben, tamén. Genial. E por aquí, contanos. Pinanzada e voy a hacer pedalida. Moi ben. E que tal che saiu esa primeira cata? Bien. Ben, genial. E bueno, dicídeme, é a primeira vez que vires a competir ou xa fostes a outros campeonatos tamén? Eu fun a 2 máis, este é o primeiro de Galicia. A 2 máis 2, este é o terceiro, non? Sí. E esos nervios, que tal os vas levando? Bien, bastante bien. Ao primeiro estaba un pouco nerviosa, pero ahora xa non. Claro, sempre hai un pouquiño de nervios, non? Claro. Pero estabas máis nerviosa a primeira vez ou agora? A primeira vez, porque a primeira vez competían un montón de escolas e todo. Claro, aparte coa experiencia xa vamos perdendo un pouquiño os nervios, non? Sí. Claro que sí. E por aquí, contanos, ti que tal levas os nervios? Bien. Ben, non estabas nerviosa? Un pouco ao principio. Ao principio un pouquiño. Pero despois xa mellor, non? Sí. Claro que sí. E por aquí, contanos, ti que tal levas os nervios? Genial. Genial, non estás nerviosa? No. Nada de nada? No. Nada. Madre mía, isto é unha pasada, eh? Sí. E contanos por aquí algún truco para que se te vayan os nervios, para olvidarlos así, pum. Yo no tengo ningún truco. Non tens ningún truco, saeche natural. Moi ben, moi ben. Xa me gustaría a min non ter nervios tampouco. Bueno, chicas, dicídeme. Non é a primeira vez que veño, xa fun a moitos. Xa focha moitos, pero sempre hai un pouquiño de nervios aí, non? Iso nunca marcha. Sí. O meu truco para non ter nervios é pensar que estou facendo, non pensar que estou nun campeonato, pensar que estou facendo eu unha cata na miña casa, sola, practicando. Claro que sí, como se fuera un entrenamento normal, non? Ensinando o que sabemos facer. Con meus compañeiros e todo. Pois claro que sí, se ao final aquí vimos a pasalo ben e a disfrutar e demostrar todo o que entrenamos. Claro, se non ganamos hoxe, ganaremos outro día. Exactamente, esa actitude. Aquí vamos a disfrutar e aprender, que competindo apréndese moitísimo. Claro, porque si nos equivocamos é como aprendemos. E ademais un día ganei eu e hoxe ganou ele e eu perdí. Porque hai días que gano eu e outros ela. Pois claro que sí. O sea, que o importante é mellorar, aprender, e uns días ganan unhas persoas, outros días ganan outras. E agora vamos ir ao Burger King ou ao McDonald's. Ah, moi ben. A comer aí, que despois de entrenar hai unha fame, verdad? Eu ya comí antes. Dime? Yo ya comí antes. Ah, ya comiste antes, esta era a barriguita llena ya. Sí. Moi ben, que sorte, eh? Bueno, chicas, contademe, cal é a vosa cata preferida? Pois a miña das que fixen os Pinanzada e das que fixen das avanzadas é Pinangoda. Pinangoda, e por aquí? Das que fixen os Pinanzada e das outras Pinangoda tamén, porque ten o salto. Claro, o salto desa cata é moi molón, eh? Sí. Claro que sí. E por aquí, contanos. Pidalidan. Moi ben, é a túa preferida. Sí. Genial, chicas. Pois nada, moitísimas gracias pola vosa entrevista e a seguir así de contentas con esa actitud tan deportiva, a seguir con moitas ganas e traballando e a ter vos resultados. Moita sorte. Gracias. 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 Gracias a vos. Chao, chao.
días de novo. Encontrámonos aquí con uns dos nosos competidores das categorías alevín e infantil, masculino e femenino. Hola, chicos. Hola, 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 hola. Contádeme, chicos, como vos chamades? Alba, Nuria, Zoe, Ángela, Iria, Kael. Madre mía, cantos nomes temos aquí, un grupo bastante grande. Bueno, chicos, contádeme. Fixechedes cata, comite, as dúas? Yo cata solo. Cata. Cata y comite. Cata y comite. Bueno, aquí as nosas chicas de cata e comite, contádenos, que vos gusta máis, a cata ou o comite? Cata. Como? Cata. Cata, e por aquí? Las dos. As dúas non podemos elixir, non? No. Bueno, e vos entrenades máis horas a semana de cata ou de comite? De cata. Cata. De cata un pouquiño máis, claro. E por aquí vos, contádeme, cantas horas entrenades a semana? Más o menos por 1 hora o así. 1 hora a semana, e por aquí? 3 horas, 4. 4 horas, son bastantes, E por aquí, contanos. 4 tamén. Tamén 4, e ti? 4. 4, así máis ou menos por igual todos, polo que vexo. Moi ben, e contádeme, que catas fixeches hoxe? Yo, Pinan Shodan, Pinan Sanden y Pinan Jondan. Madre mía, un montón. E de todas... Y los que hice fueron Pinan Nidan y Pinan Shodan. Y luego E calches hai o mellor? Pinan Nidan. Pinan Nidan. É a túa preferida ou gústate máis Pinan Shodan? Es mi preferida, Pinan Nidan. É a túa preferida, genial. E por aquí, contanos, que catas fixeches? Pinan Shodan, Pinan Nidan, Pinan Sandan y Pinan Jondan. Un montón tamén, Sí, E cal é a túa preferida? Calches hai o mellor? Pinan Nidan. Pinan Nidan tamén. E por aquí? Pinan Sandan, Pinan Shodan y Pinan Nidan. E calches hai o mellor? Pinan Nidan. Pinan Nidan tamén. Pinan Nidan está triunfando, E ti, contanos. Pinan Sandan, Pinan Shodan y Pinan Nidan. Un montón. E calches hai o mellor? No sé. Non sabes, todas ben, non? Sí, E bueno, ti tamén és unha competidora de comite, non? sí. E que tal os combates de hoxe? Bien. Ben aí reñidos? Ou foi fácil gañar? Ou como foi a cousa? No fue fácil ganar. Non foi fácil, hai nivel, non? Sí. E por aquí, a nosa competidora de cata, dinos, que cata fixeches hoxe? Pinan Sandan, Pinan Shodan, Pinan Nidan. E os combates, que tal che saíron? Ben. Ben, e as catas, cal foi a que máis che gustou facer, a que che saiu mellor de todas? Pinan Nidan. Pinan Nidan, genial. Bueno, pois creo que te chaman para o podium, corre. Chao. Bueno, nos quedamos aquí con dous dos nosos competidores. Bueno, contanos, por aquí, que catas fixeches? Fui a comite. Ah, tío, comite, verdad. Dinos, cales foron... que tal os combates de hoxe? Bueno, el primero fue facilísimo. Foi fácil gañar? Sí, pero el segundo gané 4-1, pero el chaval daba unas patadas que te reventaba la espalda. Madre mía, había nivel entonces. Sí. Moi ben. Bueno, estiva aí reñida a cousa, non? Bueno, E os nervios, que tal os levabas? Estabas moi nervioso, un pouquiño? bueno, Un pouquiño solo. sí. Entonces, polo que vexo, non é o teu primeiro campeonato, non? No. Xa levas moitos? Unos 4, este es el cuarto, creo. 3 ou 4, moi ben, xa vamos collendo experiencia. Sí. E por aquí, contanos, é o teu primeiro campeonato? No, E os nervios, que tal os vas levando? más o menos. Mais ou menos. Co tempo vais levando mellor, non? Sí. Claro que sí. E ti, contanos, é o teu primeiro campeonato ou xa foches a outros? Ya fui a otros. Xa foche a outros. E os nervios, que tal os vas levando así co paso dos campeonatos? No, ahora ya no tengo nervios. Ahora xa non hai nervios. Genial, é que coa experiencia van marchando. Sí. Pois bueno, chicos, moitísimas gracias pola vosa entrevista e moitísima sorte.
Gracias. 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 Gracias a vos, chicos.
Moi bons días a todos e a todas de novo. Nesta ocasión estamos cos nosos clasificados na categoría Alevín masculina de kata. Hola, chicos. Hola. Hola. Temos aquí o noso medallista de ouro. Como te chamas? Mateo. Mateo, cal é tu club? Sport. O Gin Sport. Bueno, noraboa por esta supermedalla. Gracias. E por aquí o noso medallista de prata. Contanos, como te chamas? Fabio. Fabio, cal é o teu club? Mizukami. Moi ben, noraboa por esta supermedalla tamén, chicos, moi ben. Bueno, vamos a empezar aquí. Mateo, contanos, que catas fixeches para conseguir este euro? Shodan, Geanidan e Geansandan. E de todas esas, cal é a túa preferida? Geanidan. Geanidan. Bueno, por lo que vecho, saíronche todas genial. Sí. Moi ben, para conseguir ese euro, moi ben. E por aquí, non se me da lista de prata, contanos, que catas fixeches? Geanidan, Geansandan, Geanjondan e Geansandan. Un montón delas tamén. E cal é a túa preferida? Geanjondan. Geanjondan, bueno, tamén se saíron todas genial. Sí. E chicos, contádeme, vos cantas horas a la semana entrenades para conseguir estos resultados? A la semana. Así, máis ou menos. ¿Cuántos días a la semana? Sí, cantos días a semana? 3. 3 días a semana. Me puedo quedar unas 3 horas si quiero. 3 horas cada día, iso é un montón, ¿eh? No, el lunes no me quedo, pero las demás si quiero sí que me puedo quedar. Genial, por aquí, contanos. Yo entreno 7 días. 7 días a semana, todos os días. Sí. Madre mía, iso é un montón. Bueno, contádeme, para vos foi unha sorpresa gañar esta medalla ou xa vos lo esperabades? Sí, fue una sorpresa. Unha sorpresa maravillosa, non? Sí. De estas, vamos, que te alegran o día, a tarde, a semana. Sí. Claro que sí, e por aquí, contanos, foi unha sorpresa ou xa cho esperabas? Ya me esperaba. Xa cho esperabas. E bueno, conseguiste os teus obxectivos, entón? Sí. Genial, genial, chicos. Bueno, ¿queréis dedicarle esta medalla a alguien especial? A mi profe, Juan y Noel. A ustedes, profes, Juan y Noel. Bueno, un saludo grandísimo desde aquí para ellos. Por aquí, contanos, ¿a quién le quieres dedicar esta medalla? ¿O no es una lista de oro? A mi entrenador Juan y a mis amigos Borja y Álvaro. Genial, un saludo grandísimo también para ellos desde aquí. Ah, y también Ariadna. ¿Y Ariadna, ¿es tu compañera también? Sí. Genial. Bueno, chicos, pues noraboa de nuevo, a seguir así de ben con estos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Hola de novo a todos e a todas, é un placer para min presentar a Esther Pedrosa Carrete, Concelleira de Deportes e Benestar Animal aquí en Santiago de Compostela. Benvida, Esther. Bos días, gracias. Hoxe estamos a celebrar o Campeonato Galego Infantil aquí en Santiago de Compostela. Que lle parece ata agora este campeonato?
Bueno, a verdade é que é un dos deportes que máis me gustan, ten moita vistosidade, hoxe ademais percibo que hai un gran ambiente e tal como está todo disposto está espectacular. Ruth Lorenzo Couso é natural de aquí, de Santiago de Compostela, estivo fai unhas semanas nos Emiratos Árabes Unidos nun campeonato internacional. Que opina do gran traballo que está a facer Ruth no mundo do karate? Bueno, Ruth é unha das nosas rapazas que temos das que estamos orgullosas aquí en Santiago. Ruth, ademais, para min é o estandarte do deporte en Compostela como muller. Creo que está facendo unha gran labor nos Emiratos. Creo recordar que non tuvo moita suerte, pero creo que vai a seguir adiante e que ela ten moita forza para poder seguir e conseguir algo. Creo que ademais este 8 de marzo vai haber unha reunión, vai estar ela tamén. Pode contar un pouco de como vai ser a celebración deste 8 de marzo? Bueno, é algo que non organiza o meu departamento, pero o que si sei é que a concelleira de Igualdade da Muller me dixo que querían pois un pouco contar con Ruth como muller representativa de Compostela, unha muller empoderada, que empodera mulleres tamén, e que vai a ser, pois creo que galardonada tamén ali. Vostede tamén é atleta internacional, competiu no Campeonato Galego Máster, Campeonato Galego Máster Europeo, perdón, galego non, no Campeonato Europeo Máster. Como é compaxinar a vida do deporte xunto coa súa labor política? Bueno, a min neste momento o deporte o que fai é evadirme un pouco das responsabilidades que teño como política. É un pouco complicado a veces, pero sempre busco un tempo para poder adestrar e sigo como deportista que son, pois adestrando con moitas ganas e con moita disciplina. Pois hai sido un placer, Esther, estar aquí con vosco. Non sei se quería facer algún comentario extra aos nosos locutores, oyentes. Nada, simplemente alabar a labor que está facendo Óscar Lafuente con este deporte, un recordo cariñoso para a antigua presidenta da Federación, a que lle tiña moito cariño, nada, que a seguir adelante facendo deporte e viva o karate. É un placer, liberámola para que poda seguir cos súas labores de concelleira. Moitas gracias, Esther. Boas tardes a todos. Mentres nós continuamos no Campeonato Galego de Karate Infantil, pasadeo moi ben.
bos días. Estamos aquí cos nosos clasificados na categoría de comité infantil masculino. Hola, chicos. Hola. 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 Aquí temos ao noso primeiro clasificado, medallista de ouro. Hola. Hola. Contanos, como te chamas? Me llamo Xoel. Xoel, cal é o teu club? A Baloncai. Xoel do Baloncai. Bueno, o primeiro, noraboa por esta super medalla. Muchas gracias. Por aquí, o noso medallista de prata, como te chamas? Bantián Belocaro. Contanos, cal é o teu club? Karate do Carballo. Karate do Carballo. Bueno, o primeirísimo, noraboa tamén por esta medalla de prata. Grazas. Por aquí, o noso medallista de bronce, contanos, cal é o teu nome? Diego. Diego, cal é o teu club? A Baloncai, como Xoel. Diego do Baloncai, bueno, noraboa tamén por este terceiro posto nesta medalla de bronce. Grazas. Bueno, chicos, contádeme, como vos sentichedes durante os combates de hoxe? Había nervios, foi difícil gañar, estivo reñido, foi fácil? En contra estuvo reñido, pero fue la primera vez que le gano y estuvo muy bien compitiendo. Entonces hai bastante nivel, non? Están aí as cousas difíciles. Sí. E os nervios, que tal os levabas? Estabas moi nervioso, un pouquiño solo? En el último combate me faltaba el aire porque no podía controlar los nervios, pero cuando estaba en el combate pues ya se me quitaron. Claro, é que ás veces temos aí moitos nervios antes de empezar, pero cando empezamos xa se van, é como maxia. Sí. E por aquí, contanos, ti que tal levas os nervios? Ben. Entonces, supoño que xa non é a primeira vez que compites? Non, para nada. Xa levas bastantes? Sí. Genial, e bueno, danos por aquí un truquiño para que se nos vayan os nervios así antes de competir. Pois cerrar os ollos para non ver os demais e así non te presionas. Non ver os demais para non sentir presión, moi ben. E por aquí, contanos, ti que tal viches os combates de hoxe? Reñidos? Fáciles? Bueno, un pouco difíciles o primeiro contra Bantien, porque o fixo moi ben, e no último tamén xa o fixo moi ben, e no segundo xa era fácil. Claro, é que aquí facémolo todo super ben, non? Hai moito nivel, é complicado. Sí, bastante en avanzado, sí. Claro que sí, que ao estar en avanzado as cousas xa se van complicando un poquinho. E bueno, contanos, ti que tal ibas de nervios antes de competir? Bueno, yo en el coche iba un poquito nervioso, pero cogí aire, me cerré los ojos y iba respirando. Claro que sí, saber respirar ben, non? Manter a respiración ordenada, controlada, tamén quita os nervios. Sí, mucho. Claro que sí. Bueno, chicos, para conseguir estes super resultados, contádeme, vamos a comenzar por aquí, por noso medallista de ouro. ¿Cantas horas entrenas a semana? Entreno 1 hora a la semana, pero cuando hay competición pues puedo competir todos los días. Claro, cando hai competición entrenamos máis horas. Y el viernes compito 2 horas. E o venres 2 horas, moi ben. E por aquí o noso medallista de prata, contanos. Eu 3 días a semana, 1 hora e media, aunque a veces non vou porque teño tamén piscina. Claro, hai que compaxinar un pouco con outros deportes. Pero cando hai campeonatos ou preselección para os campeonatos sempre vou os 3 días. Claro, que cando temos aí algún evento hai que presionar un pouquiño máis, non? Sí, porque hai muchas cosas que corregir, porque si no todos estos estaríamos ya en la gloria en el campeonato de España. Pois claro que sí, de aquí para arriba, a seguir mellorando e aprendendo dos erros. Vale. E por aquí, contanos, ti cantas horas entrenas a semana? Eu como Xoel, pero os venres non vou. Os venres non vas, moi ben, pero bueno, anda, así son bastantes horas, non? Sí, 1 hora, así. Ah, 1 hora, moi ben. E bueno, chicos, para vos foi unha sorpresa gañar esta medalla ou xa vos lo esperabades? Sí, porque pensaba que Bantien me iba a ganar, pero no sé, le gané. Entonces foi unha sorpresa? Sí. Bueno, unha sorpresa moi boa, non? Sí. Para ben, máis que para mal. Claro, unha sorpresa boísima. E contanos, noso medallista de prata, ti esperabas te gañar esta medalla ou foi unha sorpresa? Foi unha sorpresa, pero porque cantaba ganarlle, aunque se me ganou será por algo, non digo máis.
Pois claro que sí. Aquí vimos aprender uns dos outros que dos compañeiros tamén aprendemos moito, ou non? Sí, xa apréndese máis perdendo que ganando. Sen ninguna dúbida, os erros hai que cometelos para aprender deles. Sí, Se nunca nos equivocamos, nunca temos nada que mellorar. sí. Pois claro que sí. E por aquí, contanos, para ti foi unha sorpresa gañar esta medalla ou xa te esperabas? No, era unha sorpresa porque pensei que ao solo gañar un, pensei que iba a quedar cuarto. Claro, pero bueno, o importante foi que ao final conseguimos os nosos obxectivos. Sí, tener a copa. Pois claro que sí. Pois bueno, chicos, moitísimas gracias por esta entrevista. Noraboa por estos super resultados e a seguir así, de ben, de traballadores e facendo como fixesedes hoxe. Moi ben, chicos. Gracias, gracias, gracias. Grazas a vos. Hola a todos de novo. Nesta ocasión estamos coas nosas medallistas na categoría de comité infantil menos de 42 kilos. Hola, chicas. Hola. 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 Bueno, o primeiro, darvos a noraboa a todas por estas medallas. Contádeme, como vos chamades? Uxía, Uxía, de que club vens? de Oxiján, Lugo. Uxía do Xiján, e por aquí, a nosa segunda clasificada, contanos. Silvana, son de Karate do Carballo en Carballo. Genial, e por aquí as nosas medallistas de bronce, contádeme. Carlota de la Baloncay. Carlota do Baloncay, e por aquí. Claudia de KTLN. Genial, bueno, chicas, durante os combates de hoxe, que tal os sentichedes? Credes que foi difícil gañalos, que estivo reñido? Foi un pouco difícil gañalos, la verdad. Había bastante nivel, non? Sí, A verdade que sí, e bueno, de nervios que talías antes de salir? non tiña moitos nervios, la verdad. Iso é porque xa unha competidora experta, non? Sí, E ao final coa experiencia vanse perdendo, ou non? sí. Pois claro que sí, bueno, daríase algo aquí aos competidores que están empezando para perder os nervios antes de salir? Que crean en ellos mismos y que hagan lo que ellos saben. Pois claro que sí, se ao final creer en un mesmo é o máis importante e demostrar o que sabemos, que para iso estamos entrenando todo o ano, non? Sí. Claro que sí, bueno, por aquí contanos a nosa segunda clasificada. Ti que tal te sentiches durante os combates de hoxe? Crees que foi fácil gañar, que estivo reñido?
Ben, con Uxía costoume un pouco, pero que as demais bastante ben. Entonces, menos que hubo aí un pouco reñido, os demais foron fáciles. Sí. Bueno, ti de nervios que tal ías antes de salir? Na, ben, non tiña moitos nervios. Ben, outras nosas expertas, non? Sí. Moi ben. Por aquí as nosas terceiras clasificadas. Cóntame, ti que tal viches combates de hoxe? Bueno, un pouco reñidos, costoume un pouco, pero Costou un pouquiño, non? Había bastante nivel. sí, E de nervios, contanos, ti que tal os levas? non tive moitos nervios. Non ti veche. E iso é porque xa foste a competir outras veces ou era a túa primeira vez? Xa fun a competir máis dunha vez. máis dunha vez. E bueno, ti crees que co paso das competicións vanse os nervios así un pouquiño ou igual co primeiro día? Sí, se van. Van marchando, non? E bueno, por aquí, contanos, ti que tal te sentiste durante os combates de hoxe? Pois foi bastante difíciles con todas, non me esperaba quedar de terceira. Non se esperabas, foi unha sorpresa. Sí, Bueno, unha sorpresa asombrosa, non? sí, Destas que te quedas super contenta, que sí? sí. E vos, chicas, contádesme, vos esperabades gañar esta medalla ou foi unha sorpresa? Bueno, foi unha sorpresa. Unha sorpresa, e por aquí, a nosa medallista de prata? Bueno, a ver, sempre crees que... non sei, bueno, o que salga. O que salga, non? Sempre vamos coa idea de hacer o mellor que podemos e a ver que pasa, non? E de pasalo ben. Pois claro que sí, se ao final pásalo ben o máis importante, que para eso estamos aquí. Sí, e participar tamén. Pois claro que sí, sen ninguna dúbida. E bueno, contanos, a nosa gañadora, para ti foi unha sorpresa gañar o ouro ou xa te esperabas? Foi un pouco sorpresa, pero yo pensaba que podía gañala. Claro, ti creías en ti mesma, non? Que tiñas capacidades para facelo. Sí, Bueno, por lo que vemos, conseguiste os teus obxectivos. sí. Pois bueno, chicas, genial entonces, moitísimas grazas pola vosa entrevista. Noraboa a todas de novo e a seguir así con estes resultados. Grazas. Gracias. Grazas. Grazas. Moitísimas grazas a vos, chicas.
final.
Moi boas tardes a todos. Continuamos aquí en Santiago de Compostela, no pabillón deportivo de Santa Isabel, retomando o Campeonato Galego Infantil coa xornada de tarde. Tal e como fixemos pola mañá, o meu compañero Jonathan máis eu estaremos convosco ao largo deste día para darvos a coñecer un poquinho máis da vida dos nosos competidores máis pequenos, así como a dos seus entrenadores, por medio das novas entrevistas. Esperemos que disfrutedes deste campeonato.
Este, mira.
Moi boas tardes, continuamos aquí co Campeonato Galego Infantil nesta segunda xornada de tarde. Bueno, comezamos coa primeira entrevista do día cun dos nosos competidores da categoría juvenil masculino. Hola, boa tarde. Hola, buenos días. Bueno, contanos, que tal realizando as catas desta xornada? Bueno, salíronme, a ver, regular, pero me podían salir mellor. O sea, bueno, os erros tamén están para aprender, non? sí. Contanos, que mellorarías das túas catas? As posiciones, salme regularmente mal. Regular, bueno, o primeirísimo de todo, que non nos dixese como te chamas. Chámame Raúl, os meus apellidos son Rodríguez Paulino. Raúl, cal é o teu club? O de Valdo Dubra. Moi ben, e bueno, contanos entonces, eses pequenos erros que hubo aí nas catas, ti como os mellorarías? Entrenando un pouco máis a semana. Aunque faga 2 horas, ao mellor entrenar na casa un pouco. Claro, a veces dedicarlle máis tempo sempre nos fai mellorar. Xa, sí, pode ser. E bueno, contanos entonces, ti para vir a competir entrenas 2 horas semanais? Sí, 2 horas semanais, aunque
a veces cando teño tempo, o fin de semana entreno un pouco na casa. A veces conseguimos raspar aí algúns momentiños, non? Para seguir practicando. Sí, ao acabar os deberes, ou ao de sentarse, ao acabar de comer, eso. Pues claro que sí, con ganas sacase tempo hasta debaixo das pedras. Sí. E bueno, agora vimosche aquí realizar as túas catas, pero dentro dun ratiño tamén vas a participar en comite, verdade? Sí, comite. Sáleme moito mellor que cata, porque practico máis e levo moito tempo con isto. Ganei unha vez, fun a 3 campeonatos gallegos e ganei un, que quedei terceiro. Os outros creo que dei un cuarto e outro non me acordo ahora mismo. Moi ben, entonces vemos por aquí que es un competidor forte en comite, verdade? En comite, É a túa preferencia? Sí, ao comite é a miña preferencia. En total, dedícase máis tempo a entrenar comite ou a entrenar kata? Dedicolle máis tempo ao kata porque intento melloralo, porque sáleme especialmente mal, aunque comite a veces, poucas veces. Claro, entonces dedicámoslle máis tempo que máis nos custa. Sí, o que máis nos gusta, en este caso kata. E bueno, aínda que prefiras máis comite, contanos, cal é a túa kata preferida? A miña kata preferida é Pidansanda porque é rápida e fácil. Claro, normal. Entonces tamén colles aí certos aspectos do comite, non? Rápida, con velocidade. Sí, sí. E bueno, contanos, ti como compaxinas a túa vida de deportista coa túa vida de estudante? Porque agora xa nunha categoría juvenil, non? Xa vamos tendo unha idade no que os estudos, pouquiño a pouco, empezan a complicarse, máis que cando éramos pequenos. Si, vou en sexto de primaria, me gusta moito o deporte, vou a dúas artes marciales, tanto boxeo e karate. Karate levo 3 anos e en boxeo levo xa 6 meses. Moi ben, pois bueno, vemos que es máis karateca que boxeador, non? Xa, sí, aunque o boxeo tamén sale moi ben, tuve unha pequena exhibición xa fai uns meses, xa fai unhas semanas e saliu bastante ben. Pois moi ben, bueno, moitísima sorte entonces a largo da túa vida como deportista, tanto en karate como en boxeo. Gracias. Gracias a ti e moita sorte a largo desta xornada. Sí, gracias.
Moi boas tardes de novo. Encontrámonos aquí con os nosos competidores e competidoras da categoría juvenil de kata e de kumite, e bueno, cunha das nosas pequeniñas competidoras de kata da categoría Levín. Boas tardes, chicos. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Dicidime por aquí, cal é o vosso nome e de que club vides? Me llamo Noah y del Club Bunkai. Yaiza, do Club Bunkai. Zulema y el Club Bunkai. Jorge y Club Bunkai. Diego y del Bunkai también. Y Bunkai tamén. Bueno, vemos por aquí todos os nosos competidores dun mesmo club. Bueno, polo que vexo, parecedes todos moi unidos como equipo, non? Sí. 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 Bueno, contádeme por aquí os nosos competidores da categoría juvenil masculino. Vos competides agora en kata, pero despois tamén vaides a kumite, verdade? Sí, vamos. As dúas. A vos gustavos máis a kata ou o kumite? As dúas. A mí gusta máis kata. Porque o kumite non se me den moi ben, pero... Claro, sempre nos gusta máis o noso punto forte, verdade? Claro, é porque levo máis tempo facendo. Claro, a experiencia danos moita máis seguridade a hora de facer as cousas, non? Sí. E por aquí, contanos. O kumite simplemente porque kata se me da mal. Vemos aquí un competidor de kata e outro de kumite, moi ben. Sí, pues nada, cosas diferentes, pero está bien, claro. Claro que sí, o que fai bonito un grupo é que esa diversidade, non? Sí. E por aquí a nosa pequeniña, ti só practicas kata, contanos, cal é a túa kata preferida? Pinansandan. Pinansandan, e hoxe que kata fixeches? Pinansandan, Pinaniran y Pinan... el martillo. Moi ben, e bueno, que tal che saíron? Muy bien. Moi ben. Bueno, pois genial, entonces, contanos, ti pequeniña, é a túa primeira competición? Sí, pero sí. É a primeira. E que tal levaches os nervios antes de salir? Regular. Regular, un pouquiño nerviosa, non? Pero bueno, xa verás que co tempo esos nervios pouquiño a pouco van marchando. Sí. Chicos, vos que tal vos sentiche de realizando as catas esta xornada? Bueno, ben, solo fixen un kata, sentíme nervioso al principio, despois satisfecho de mi kata. Satisfecho, entonces saúche ben, non? Eu creo que sí. Pois genial, e por aquí contanos, ti que tal fixeches catas? Eu fixen 2 katas, o primeiro saliume ben, para a miña opinión, o segundo non tan ben, bastantes desequilibrios, pero dentro de lo que cabe, ben. Pois bueno, os erros están para cometerse, non? Se nunca os cometéramos, nunca aprenderíamos. Sí, la verdad. Pois claro que sí, fan falta para mellorar, non? Nestas ocasións dámonos conta deles. Mi padre dice que hay que aprender de los errores y un error pues se comete y se sigue adelante. Sin ninguna dúbida, estamos aquí para aprender. Sí, en mi opinión personal sí. E para pasalo ben, como non? Vos disfrutades destes campeonatos? Sí, bastante, lo disfruto bastante. Además que estou con os meus amigos, cuantos máis mellor. Pois claro que sí, o máis importante é estar unidos como grupo e apoiarnos uns aos outros, verdade? Sí. E contanos por aquí, a nosa competidora en Alevín, ti disfrutas destes campeonatos cos teus amigos? Sí. É moi divertido, verdade? É moi emocionante. Sí. Bueno, chicos, pois moitísimas gracias por esta entrevista e moitísima sorte nos combates esta tarde. Vale, moitas grazas. Grazas. Gracias. Moitas grazas a vos.
todos e todas de novo. Estamos aquí con dous dos novos competidores da categoría juvenil masculino en cata en Cumite. Hola, chicos. Hola. Hola. Contádeme, como vos chamades e de que club? Jacobo Casado Fernández e de Karate Club Maceda, de Ourense. Eu chamame Lucas Sánchez do Karate Club Maceda. Bueno, temos aquí a dos dos novos competidores do Club Maceda. Contádeme, que cata fixeches hoxe? Heian Yondan, Basaidai e Empi. E que tal che saíron? Bastante ben. Na última podría pasar a por o bronce, pero costoume un pouco e por unhas décimas ganoume o rival. Claro, hai uns pequeños falliños, non? Sí. E contanos, como crees que poderías mellorar a cata? Traballando máis, entrenando máis horas, perfeccionando as catas. Perfeccionando, verdad? Dando aí os últimos retoques. Sí, bueno, eso é a base de entrenamento, entonces saiche cada vez mellor. Pois claro que sí, sen ninguna dúbida. Se ademais aquí vimos para eso, para aprender dos erros, non? Sí, aquí vas cada experiencia, canta máis experiencia tes, máis sorte podes ter para conseguir o bronce ou ir a por as medallas. Sen ninguna dúbida. Se cando competimos aprendemos un montón de nos mesmos, incluso os nosos compañeiros, verdade? Sí. A verdade que sí. E por aquí contanos, ti que cata fixeches? Eu fixen Heian Yondan e Basaidai. E tamén perdín por décimas, por pouco, de pasar a final. E que tal che saíron? Na miña opinión salíronme ben, pero non logrei pasar. Vaya, iso como crees que poderías mellorar as catas para pasar a seguinte ronda na próxima vez? Traballando máis e memorizando as técnicas todas que trata a cata. E memorizando para que serve cada unha. Claro, pulindo aí tamén os pequenos defectos, non, que nos poderían quedar. Sí, algún que me saltei e cousas desas, pequenos detalles. Claro que sí, esas pequeniñas cousas ao final son as que nos quitan as décimas. Sí, moitas veces sí. Pérdese por cousas pequenas porque está todo moi reñido e todo está en moito nivel. Pois sí, sen ninguna dúbida. Aparte, cantas máis competicións facemos, máis nivel collemos, verdade? Sí, sí. Pero claro, tantos nós como os competidores, non? Sí, somos capaces de facer amigos e competir entre todos, divertíndonos, non a pelexar. Claro que sí, aquí o importante é divertirse. Ademais, somos super amigos dos nosos contrincantes, ou non? Sí, fanse moitos amigos nos campeonatos. Claro que sí, e iso tamén é unha experiencia boísima, non? Que a recordaremos sempre. Gañemos ou perdamos, os amigos sempre van a estar aí. Sempre van a estar ao teu lado para apoiarte. Aunque perdas en todo, sempre van a estar para apoiarte. Sen ninguna dúbida, nos momentos malos e nos bons, ao final as boas compañías son a base de todo. Sempre te axudan en todo e non fallan no que tenen que fallar. Totalmente de acordo, para iso están os amigos, non? Sí. E bueno, contádeme, que vos esperades de esta segunda parte da tarde de hoxe no Cumite? Que tal credes que vos van a salir as cousas? Intentarei que me saia mellor e intentar outra vez ir a por a medalla e se podo por o ouro, que teño moitas horas de entrenamento, entonces a poder ser. Pois claro que sí, aquí hai que ir a por todo. Sí, co entrenamento que teño, por eso intento ir sempre a por o máximo que te podo dar. Iso é o mellor que podes facer. Contanos, entonces cantas horas entrenas en Cumite? En Cumite entre 2 ou 3, e cata 1 ou 2, por eso teño que mellorar un pouco máis cata. Entre cata e Cumite, a verdade que son bastantes horas a semana. Sí, son moitas. E como consegues compaxinar a túa vida de deportista con tantas horas de entrenamento con a túa vida escolar e cos amigos? Cunha boa organización podese facer de todo. Sempre estudio antes, fago os deberes antes de ir a karate, logo xa de karate salgo moi tarde, entonces xa cenar e ir a dormir. Claro, o mellor é facer primeiro as cousas da escola, non? E despois a chegar a casa e descansar, que tamén é moi importante. Sí, unhas boas horas de descanso sempre axudan antes dos campeonatos a relaxarte e ir confiado. Tes toda a razón, claro que sí. E bueno, por aquí, o noso segundo competidor, contanos, ti que esperas desta xornada de tarde do que nos queda en Cumite? Espero rascar algún punto e intentaré ir por o ouro, pero pónseme difícil a cousa.
Crees que hai moita competencia? Sí, para min sí. Non me gusta moito o comite, prefiero cata. Entonces ti es máis de cata, non? A diferencia do teu compañero que é máis de comite. Sí, hai moita diferencia de gustos dun ao outro. Bueno, vemos que por aquí dous amigos complementanse, non? Un máis de cata, outro máis de comite. Sí, xa ves, así somos. Pois claro que sí. Se ao final as nosas diferencias ainda nos unen máis, ou non? Sí. Contanos, entonces ti a semana candas as dedicas a cata e candas a comite? A cata dedicolle 2 ou 3, e a comite 1 ou 2. Tamén bastantes horas, non? Sí, aunque menos a comite que a cata, por os meus gustos. Claro, normal, se te gusta máis a cata sempre vamos a por o noso punto forte, verdade? Sí, aunque sempre perda por pouco, pero hai que intentalo de todas formas. Bueno, o importante é aprender dos nosos erros e así conseguir mellorar para a seguinte. A ver, o próximo campeonato, a ver se logro conseguir o ouro ou a prata, por lo menos. Pois claro que sí, só nos queda seguir aprendendo e mellorando, sempre facendo o que máis nos gusta, que é facer cata. Sí, entre outras cousas tamén, outros deportes tamén. Pois moi ben, chicos, moitísima sorte aos dous durante esta xornada. Desexos que vos den as cousas tal que como esperades. Gracias. Grazas. Moitas grazas a vos.
Hola de novo a todos e a todas. Encontrámonos agora con Serafín Pita, tercer dan de karate, leva 38 anos arbitrando aquí na Federación Galega de Karate, tamén ha arbitrado na Federación Española. Moi boas, Serafín. Buenas tardes. Canto tempo leva vostede practicando karate? Karate llevo 42 años. 42. ¿Y arbitrando cuántos años lleva arbitrando? Sobre 37, 38 años. ¿Cómo fue la motivación para decidir arbitrar en el mundo del karate? Bueno, el karate, hay una época que eres alumno, después sacas cinturón negro, sacas monitor, entrenador. Si no das clase, que era mi caso, porque yo trabajaba en otra actividad que no era el karate, entonces la condición o la facilidad para seguir en el karate era el arbitraje. Y entonces me metí en el arbitraje y pues desde aquello sigo. Tuve un impasse ahí de unos años y volví otra vez y así estamos. En casi 38 años de arbitraje, ¿cuál fue el cambio más drástico que pudiera señalar? Bueno, es que cuando yo empecé se arbitraba con 2 árbitros, después se pasó a 3, después se pasó a 4 y ahora actualmente son 5 árbitros, aunque a veces por defecto por la competición en sí no se consiguen árbitros suficientes y entonces se vuelve a 3 árbitros como es el caso de hoy, pero lo normal son en Kumite 5 árbitros y en Kata 5 árbitros. Y el cambio más grande fue ese, que se empezó con 2 árbitros, los 2 árbitros de pie, y ahora hay un árbitro central y los otros árbitros sentados. El sistema de dos árbitros es el que vimos en la Liga Gallega jornada número 2 de hace 2 semanas, si no me equivoco. Sí, se le llamaba con espejo porque el central, que era el que estaba como de espalda al marcador, es el que dirige un poco el combate y el otro tiene que acompañar, estar siempre frente a él para estar así en perpendicular a los competidores y entre los dos ver todo. Entiendo que a nivel competitivo es mejor cuantos más árbitros haya, pero a nivel de arbitraje, ¿cómo se siente más cómodo a la hora de arbitrar? Bueno, a mí me gusta este mismo, el de hoy ya me gusta, 3 árbitros, sí, porque el árbitro central maneja el combate, dirige el combate, pero aparte puede pedir puntos y puede pedir penalizaciones, y cuando son 5 árbitros, el árbitro central no pide puntos, solo da los puntos que le dan los otros árbitros. Si no recuerdo mal, hace unos años sí hacía el árbitro central también las veces de pedir puntos, ¿puede ser? Sí, es como se está haciendo hoy mismo, pero creo que del año 2009 o por ahí ya se pasó a 5 árbitros. Usted practica el estilo Sitoriu, si me decía antes, ¿verdad? ¿Dónde lo practica? Yo practico en Ferrol, en el gimnasio Grupo Bazán, estilo Sitoriu, pero yo empecé con estilo Renbukai, que lo trajo un japonés que se llamaba Takayuki Hori, que falleció el año pasado, y casi todo el mundo de la zona de Ferrol, Coruña y Lugo empezamos con ese estilo, Renbukai. Y después ese estilo quedó... no había como más katas como para avanzar, quizá, por decirlo así, entonces la gente se pasó a Sitori. ¿Y fue un cambio progresivo, fue directo, cayó uno y entró otro? Pues casi cayó uno y entró otro, sí, Desde tu punto de vista, aunque nos tengamos que mojar un poco, ¿con cuál estás más contento? ¿Con ese Renbukai que hacías antes o con el Sitoriu nuevo? Bueno, yo tengo como añoranza del Renbukai porque es el primer estilo que se practicó, pero creo que para la competición de kata es mejor Sitori. 38 años arbitrando aparte, ¿qué es lo más característico que puede resaltar que necesita un árbitro para hacer bien el trabajo, tanto en kata como en kumite? Bueno, lo que tiene que tener es conocimientos, practicar. No vale llegar a árbitro y ya no entreno más. Hay que entrenar, hay que ir al gimnasio y estar al día, vamos, en el reglamento. Pero lo importante, el árbitro tiene que seguir entrenando.
No solo arbitrar, sino también entrenar él mismo, ¿no? Sí, no, entrenar él mismo, ponerse el kimono, ir todos los días, yo voy todos los días a entrenar y hay que entrenar todos los días. Es que es curioso porque habrá alguna gente que piense que el árbitro necesita estudiar y ponerse con libros, con vídeos, pero no, parece que tu recomendación es más bien la de propiamente entrenar tú. Sí, no, el karate hay que entrenarlo. El reglamento no cambia tanto de un año para otro como para tener que estudiar tantísimo. Cambia 4 o 5 cosas año a año. El resto es el gimnasio, el tatami y competir así con... Hombre, en los tatamis hay gente de varias edades, pero compites con ellos y hay que estar en contacto. El contacto es la parte importante, ¿no? Y entre todos esos contactos, ¿qué campeonato tiene usted de recuerdo como el más bonito, vamos a decir, o el más emocionante al que asistiera, como árbitro o como competidor? Bueno, como árbitro lo más bonito que yo asistí eran los cadetes junior que se hacían en Ferrol, en el Estadio La Malata, hace años que se llenaba el pabellón y después, bueno, fue menguando un poquitito, después ya vino la pandemia y ahora quizás ya las ligas estas que hicimos, la de Rivadavia que ya fue público, tiene que haber público también para que sea bonita la competición. Y a nivel de alto nivel, ¿cuál recuerda usted que fuera uno de los campeonatos de más nivel que usted arbitrara? Bueno, yo de más nivel que quizá fue ahora uno que fui a Gijón, que era un Villa de Gijón, porque en Asturias hay mucho nivel y había gente de Castilla-León, Castilla-La Mancha, de Santander, quizá este que fui el año pasado, a finales de año. Ya aprovechando que hablamos a nivel nacional, ¿cuál es la comunidad autónoma a querer batir por nuestra parte aquí en Galicia? Hombre, Madrid, por excelencia Madrid. Madrid debe tener quizá, no sé, 20.000 licencias y aquí en Galicia igual 2.000 o 3.000. Entonces, Madrid. Bueno, creo que va a tener que ir a arbitrar en algún momento. No sé si usted quiere añadir algo más de esta pequeña charla que hemos tenido ahora. Nada, fue un placer compartir contigo esta entrevista y nada, un saludo a la gente del karate. Muchas gracias, un placer. Serafín Pita, señores, 38 años arbitrando, muchas gracias. Vémonos pronto, seguimos aquí en el Campeonato Galego.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión estamos coas nosas medallistas na categoría de cata alevín femenino. Hola, chicas, ¿qué tal estades? Bien. Hola. 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 Moi bien. Bueno, chicas, o primeirísimo, darvos a noraboa a todas porque o fixeches genial. Gracias. 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 Moitas gracias. Bueno, chicas, contadme, dixeme por aquí, cales son os vosos nomes e de que club vides? Vamos a comezar coa nosa medallista de ouro. Contanos. Como te chamas e de que club vens? Me llamo Leire. E cal é o teu club? El Riverstone. Leire do Riverstone. Muy bien, moitísimas felicidades por esta medalla de ouro. Gracias. Esperabas te gañar o ouro ou foi unha sorpresa? Foi unha sorpresa. Pois unha sorpresa destas boas moi boas, non? Sí. Contanos, que catas fixeches para conseguir este ouro? Taki Saran y Han Sodom. E bueno, saíronche genial, non? Sí. Moi ben, moi ben. E de todas as catas, cal é a túa preferida, Leire? La Han Sodom. Han Sodom? Sí. Que ben. Por aquí, a nosa medallista de plata. Contanos, como te chamas e de que club vens? Daniela Casado del Club Maceda. Daniela do Club Maceda. Bueno, noraboa tamén por esta super medalla de plata. Gracias. Contanos que catas fixeches para conseguir esta medalla. Takio Soda y Jean Soda. E que tal che saíron? Muy bien. Moi ben. Dinos, cal é a tua cata preferida de todas as que coñeces? Jean Soda. Jean Soda. E bueno, ti cantas horas entrenas a semana para conseguir estes resultados? Entreno como 20 minutos. 20 minutos? Bueno, creo que un pouquiño máis, non? Dinos, esperabas gañar esta medalla de plata ou foi unha sorpresa? Una sorpresa. Unha sorpresa, destas tamén boísimas, verdad? Sí. Bueno, por aquí as nosas medallistas de plata, noraboas dúas tamén por conseguir estas medallas. Hola, gracias. Gracias. Contádeme, como vos chamades e cal é o voso club? Ben y Jim. O Ben y Jim, e por aquí, cal é o teu nome? Aroa. Aroa do Ben y Jim. E por aquí, contanos. Mi club se llama Bunkai. E o teu nome? Zulema. Bueno, a ti xa te entrevistamos antes, verdad? Con outras nenas. Sí. Contanos, que catas fixeches para conseguir este terceiro posto? Pinaniran, Pinanzanan y una que es del martillo que no me acuerdo de su nombre. Non te acordas do nome. Bueno, de todas esas catas, de todas as que coñeces, cal é a tua preferida? Pinanzandan. Pinanzandan, moi ben. E por aquí, contanos, que catas fixeches? Tayokuniran y Piranshodan. E que tal che saíron? Perfectas. Perfectas, moi ben. Bueno, de todas as catas, cal é a tua preferida? Piranshodan. Piranshodan, genial. E contádeme, vos esperabades gañar esta medalla ou foi unha sorpresa? Fue una sorpresa. Por aquí a nosa medallista de plata tamén nos conta que foi unha sorpresa. Sí. E por aquí, a nosa medallista de bronce, contanos, para ti foi unha sorpresa gañar esta medalla ou xa te esperabas? Bueno, fue sorpresa, pero ya me lo esperaba cuando lo vi. Claro, teñas aí unha pequena sospeita, non? De que xa podías ganar, non? Sí. Chicas, vos cantas horas entrenades a semana para conseguir estos resultados? Yo, por ejemplo, 4. 4 horas a semana, iso é bastante. Ya. Moitas horas de entrenamiento de esforzo. E por aquí, contanos. Yo desde las 5 hasta las 7. Desde las 5 hasta 6. E cantos días a semana? El lunes, el miércoles y el viernes. Carai, son bastantes horas a semana. Sí. Moi ben. E bueno, voltando aquí coa nosa medallista de ouro, Leire, a ti xa che coñecíamos do campeonato anterior, verdade? Sí.
xa te entrevistamos tamén nalgún podium. Sí. Moi ben, pois bueno, aquí te vemos repetindo podiums outra vez. Sí. Bueno, Leire, contanos, como medallista de ouro, crees que podrás ir ao Campeonato de España nestes próximos meses? Sí. E bueno, supoño que estarás entrenando xa moito para logralo, non? Sí. Claro que sí, es que fai falta moitas horas de esforzo para chegar aí, verdade? Sí. Moi ben, chicas. Pois nada, noraboa a todas de novo e a seguir así de ben con estes resultados. Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Moitísimas gracias a vos, chicas.
Hola de nuevo a todos y a todas. Me encuentro ahora mismo con Marta González, tercer dan, competidora y entrenadora del grupo Bazán Ferrol. También está conmigo Manuel Ríos, el artes marciales FENE, quinto dan de karate, entrenador nacional. Muy buenas, Manel. Hola, buenas. Muy buenas, Marta. ¿Qué tal tú también estás por aquí? Hola, buenas tardes. Estamos bien. ¿Cómo ves la diferencia entre competir y llevar a gente a competir? Es ir de entrenador. Pues en mi caso me pongo más nerviosa cuando llevo a gente a competir, sobre todo porque compite mi hija, y entonces estoy más nerviosa en sus campeonatos que en los míos propios. Suele pasar. Manuel, ¿a ti te pasa lo mismo? ¿Es más difícil llevar a competir que competir tú mismo? Yo fui competidor también a nivel nacional y te aseguro que lo paso peor cuando llevo a mis chicos a competir. Donde estamos nosotros parece que allí dentro ya es un templo zen, pero su templo zen no lo vemos, ¿no? Parece. Sí, a ver, yo cuando voy a competir me cierro a mí misma, estoy como si fuera en otro mundo, no veo nada, no oigo nada. En cambio, cuando está mi hija compitiendo y los niños de mi gimnasio, o sea, estamos en tensión todo el rato, parece que me va a dar un patatús. Sí, normalmente es así. Nos pasa a todos. Yo creo que a todos los entrenadores que fuimos competidores, porque hay gente que entrena y no fue competidor, y entonces no tiene esa misma sensación, pero si competiste y después llevas a la gente, es diferente. Hombre, también íbamos nerviosos cuando íbamos a competir, pero terminaba el combate, te relajabas, como dice aquí Martita, te encerrabas allí un poquito tú solo y tal. Aquí no te da tiempo, porque viene uno, viene otro, estás en tensión todo el tiempo, pero bueno, es así la competición. Y Marta, ¿qué tal fue el competir a nivel nacional? Ya me dijiste que llevas algunas competiciones ya, ¿qué tal está siendo? Pues la verdad es que muy bien, cada año hay más nivel, pero es diferente. Competir en veteranos es completamente diferente porque cuando eres joven hay más competitividad, hay más el rollo de ganar. Los veteranos como vamos como para una fiesta, o sea, vamos allí, es todo buen rollo, o sea, nos reímos, hablamos, o sea, es muy muy diferente a la competición a otros niveles. Aún así, sí que noto yo al menos el contacto ahí no se baja. El contacto en veteranos y en senior es el mismo, fuerte y más si se puede. Yo creo que incluso es más en veteranos, porque nosotros cuando peleábamos de jóvenes nos dábamos más caña de lo que se dan ahora. No había tantas restricciones en cuanto al contacto. Por eso tenemos el chip de antes, de pelear como antes. Peleábamos con unas protecciones mínimas, espinilleras súper finitas. Ahora nos ponen lo otro, pero seguimos pegando igual de fuerte o más porque tenemos protecciones que nos permiten pegar más. Entonces salimos escaldados. La verdad es que sí, que salimos escaldados. Y vos... Y cada vez el campeonato de veteranos que cada vez se está llevando con mejor tienen una actitud que vienen ya de atrás de competir en senior, juvenil, infantil, y después al no haber este campeonato hasta hace unos años, realmente yo llevo unos 6 o 7 años, o sea, pero había muy poca participación y ahora cada vez hay más. Yo fui al primer campeonato de España y tal y eran 4 allí veteranos, pero es que ahora van campeones del mundo, campeones de Europa, campeones de España y es precioso de ver. Para mí ahora mismo es uno de los que más me gusta y a nivel regional pues ahora mismo también, porque se meten unas castañadas impresionantes. Sí. Una fiesta del karate y una fiesta para pasarlo bien también. Totalmente una fiesta del karate, sí, por supuesto. Sí. ¿Varían mucho los katas que se presentan en veteranos a los que se presentan en senior? Sí que varían mucho. Los katas ahora en senior se ven mucho por modas. O sea, se ve que son los katas que están de moda y compiten ya no solo en senior, en cadete, juvenil, tal, ya meten unos katas muy largos, o sea, completamente diferentes a los que se compiten en veteranos. En veteranos se ve mucho Basai Dai, se ve mucho Rohai, o sea, katas que en senior ya están completamente descatalogadas y en veteranos se siguen haciendo katas muy buenas que ya no se ven en otros campeonatos. Se ven katas como más antiguas.
En los veteranos más antiguos, ¿no? Sí. Yo ahora veo en senior mucho Goyushi Hodai, Anan Dai, que parece que es una fiesta del Anan o Handai. Y sí que en veteranos vi mucho Rojai, me gustó mucho ver Rojai. No sé qué catas presentaste tú en tu categoría en el gallego, si me podías contar. Pues yo presenté en el de veteranos, bueno, te digo en las dos porque no sé, como competí en senior y veteranos, no me acuerdo cuál hice en cuál, pero mis catas de competición son Tomari no Wansu, Sepai, Kururunfa, Heiku y Anan. Casi todas ya eran catas con las que yo competí hace 20 años, menos Anan, que la metí hace poco. Creo que Haiku, yo que soy de Sotokan, es la única que no cuadro ahora mismo, pero las otras son también, bueno, no son tan antiguas, como dices tú, pero sí que se ven menos, sobre todo ese Rojai, ¿no? Sí, Heiku es de la familia de Anan, o sea, es muy parecida, o sea, es del estilo. Las otras, yo ya competía con catas de, al estar en la selección y tal, ya metíamos catas más modernitas al final, pero bueno, Sepai y Kururunfa ahora se ven, bueno, Kururunfa se sigue viendo en los campeonatos mundiales y todo en primeras rondas, pero Sepai y Tomari no Wansus no se ve porque la suelen hacer, que es Empi, es el Empi de los sotocaneros. En Sitoriu no se suele ver tanto como en Sotokan. Sí, estaba pensando ahora justo eso del Empi, también Wadurriu le llama Wasu, creo, sin más, ¿no? Sin el Tomari no Wasu, creo. Wansu es otra cata que también la tenemos en Sitoriu. La que... Tomari no Wansu y Wansu. La que es parecida también es, no sé si es exactamente de Wadurriu, es Kian no Wansu, que es como tenemos que nombrarla en los campeonatos porque no nos la ponen en la lista oficial de catas. Es curioso porque en la lista juvenil sí que aparece, pero en la lista de senior no aparece, entonces tenemos que nombrarla nosotros como Kian no Wansu. O sea, de 107 catas de la lista oficial, justo se les ha saltado uno importante, ¿no? Hombre, importante, no sé si es importante o no, para mí todas las catas son importantes, pero sí que es curioso que aparezca en la lista oficial juvenil y no aparezca en la lista oficial senior, no tiene sentido, pero bueno. O fallas, ¿no?, del sistema a veces. Veo que sois de grupos diferentes, ¿no? Claro, pero quería que me explicáis, porque dice en la presentación Manel Ríos, Artes Marciales Fene, y Grupo Bazán Ferrol, Marta González. Entonces, ¿cómo funciona el Artes Marciales Fene y Grupo Bazán? Ríos es el profesor y director técnico de Artes Marciales Fene y Grupo Bazán Ferrol. Vale. Marta es mi ayudante, me da clases también y entrena en los dos sitios también. Por eso vamos, compite según, bueno, ella compite por el Grupo Bazán, pero entrena a los dos lados conmigo, con su marido y con su hija. Vale, ¿y en qué parte de Ferrol estáis asentados entonces? En la zona de Caranza. El Grupo Bazán está asentado en la zona de Caranza. Ferrol, Caranza. ¿Es la zona vieja o la zona nueva? No, es bueno, entre la zona vieja y la zona nueva está el gimnasio, donde están los edificios altos allí, un poco más para aquí, donde está la zona militar que hay allí, está enfrente el Grupo Bazán. Y el Artes Marciales Fene pues es en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento, allí enfrente. Para que se encuentre más. Lunes, miércoles y viernes trabajamos en el Grupo Bazán y martes, jueves y sábados en Artes Marciales Fene. O sea que es un cambio de nombre por ubicación más que por club, que en sí el club, no sé cuál es el nombre que os representa más, ¿qué me dirías tú, Manel? Los dos, porque ya te digo, compiten los dos. Mira, de hecho hoy vinimos del Grupo Bazán, Artes Marciales Fene, y los de Fene entrenan en Bazán, los competidores, claro, vienen a entrenar a Bazán incluso toda la semana, y los competidores de Bazán van lunes, miércoles y viernes, y si tenemos campeonatos o exámenes o algo, también van a entrenar martes y jueves y entrenan así todos los días de la semana. Bueno, así es una forma de poder entrenar todos los días sin tener que replicar. Si hubiera cambios, pero como es el mismo profesor, pues no habría diferentes situaciones de... ¿Y cuál es la base? ¿Qué es lo que más os gusta trabajar en vuestro club?
Bueno, yo cuando era joven en kumite. Yo era competidor de kumite. A nivel nacional también fui compitiendo a nivel de kumite. En kata me gusta. Pero después te vas haciendo mayor y te va gustando más las katas. Y ahora a mí me gusta trabajar mucho la kata. Y sobre todo tengo la suerte de tener esta gente que están compitiendo ahora, su hija, su marido, incluso en veteranos, ella y más gente pitufita de esta medianica que están consiguiendo muchos trofeos, muchos podios, pero a base de entrenamiento. Lo que digo yo, no es igual entrenar 3 días que entrenar 6 días a la semana, claro. Y hacemos los trabajos también específicos según venga la competición que sea. O sea que es un trabajo generalizado y más bien algunas competiciones son las que... Sí, pero bueno, ahora mismo a mí la kata me gusta mucho también, la practicamos mucho. Me alegro, yo soy muy de kata, pero poco a poco yo fui al revés, yo era pequeñito y me gustaba el kata, me fui haciendo un poco mayor, le cogí placer al kumite y ahora a lo mejor volveré a caer a la versión más katera, pero... No, a mí me encanta bien, el kumite me encanta y me sube, me pega unos subidones, pero es que también el kata ahora mismo, cuando se los voy a hacer aquí a esta gente mía, me pega unas subidas también impresionantes. Me gusta ahora el kata, siempre me gustó, pero yo para competir, competí siempre en kumite. ¿Y tú, Marta, también? ¿Te gusta más el kata, el kumite? Yo soy más katera. Yo siempre fui más katera, aunque competí siempre en las dos. Estuve en la selección gallega tanto en kata como en kumite, fui campeona gallega tanto en kata como en kumite. Yo siempre fui más katera. Reconozco que es más fácil conseguir un podium en kumite que en kata. Entonces, igual tengo más podios de kumite siendo más katera porque es eso. Me gusta más, pero es más complicado llegar al podium en kata que en kumite normalmente. Como se puede decir, no, el gol puede llegar, pero la técnica exacta del kata es más difícil alcanzarla, ¿no? Sí, es mucho más difícil. El trabajo técnico es complicado a nivel nacional, es muy complicado. Sí, señor. Perfecto lo que dice, ¿no? ¿Y qué es lo que más trabajas a nivel de tecnificación? No por lo que más se pida, sino qué es lo que tú reclamas de tu propio karate. Más la posición, los brazos, la fuerza, velocidad, saltos. No sé si me dijiste algún kata con salto de los que llevas tú a competir. Yo soy muy técnica, entonces perfecciono mucho la técnica, más que a lo mejor la velocidad, pues la velocidad también, pero más que la potencia, tal. Yo tanto en kata como en kumite, soy técnica, soy poco estratega, soy muy de posicionar, de recalcar, de repetir, y bueno, entreno más o menos la mitad de los días de la semana kata y la mitad de los días kumite, porque como compito en las dos cosas hay que entrenar las dos. Hay que entrenar todo, Quijón, para coger técnicamente básica, kumite y kata. Yo practico todos los días distintas, ¿no? Bunkai si se puede también, ¿no? Bunkai también, sí, hay claro la aplicación de los katas. Yo trabajo todo. El día de kata, por ejemplo, no hacemos nada de kumite. Trabajamos un poco Quijón para mejorar las técnicas y después qué es lo que se lleva a la kata, ¿no? Y el día de kumite pues tampoco hacemos kata, nos desenchufamos del kata y nos preparamos para la competición de kumite. Yo no suelo hacer media hora kata y media hora kumite, no. Toda la clase la dedico a kata o a kumite o a Quijón, pero así es como trabajamos. ¿Y os gusta? Ya que lo dice el jefe, pero a Marta le gusta hacerlo así. Sí, hombre. La verdad es que tampoco nos da muchas opciones muchas veces, pero bueno. Sí que hay veces que cambio el chip, le digo, bueno, según viene la gente hoy o tenemos competiciones cerca, pues trabajamos más una cosa con otra, o ahí sí mezclamos un poquito, ¿no? Dividimos un poquito, venga, ahora tú trabajas kata, tú vamos a trabajar kumite, cuando hay una competición específica, ¿dónde van los dos? Kata y kumite. Que como ya llevo así como 40 años con él, digamos que también sé llevarlo por mi terreno cuando me interesa, también cuando me interesa hacer otra cosa le como la rosca un poquito, a ver si... Sí, siempre lo consigue. Pero suele pasar, ¿eh?
Ha sido un placer hablar con vosotros. Podría pasarme así la tarde entera, pero creo que tenemos a otras personas, no estoy seguro. Pues tenemos que ir a darles ánimos a ver qué tal lo hacen. bueno, pues si queréis añadir algo más para esta despedida a nuestros espectadores que nos escuchan desde casa. Que vaya todo bien, que consigamos lo mejor posible trofeos, pero tampoco es lo principal, ¿eh? Lo principal es estar aquí, competir y tal, y pues sí, podemos subir a los podios, pues bien. No, nada más. Y que siempre se dice, ¿no?, lo de pasarlo bien, pero en el fondo también cuando estamos aquí a veces alegra subir al podio, es algo que está bien. Lo que les decimos es eso, competir, respeto, y pues si con eso conseguimos hacerlo bien y subir a un podio, pues mejor. Pero si no, divertiros y punto. Yo tengo una frase que siempre digo, que para que haya ganadores también tiene que haber muchos perdedores, con lo cual todos lo hacen genial, porque vale mucho el que viene, pierde una vez, pierde otra vez, y aún así sigue ahí para que pueda haber ganadores. Si no hay perdedores, no hay ganadores. O sea, los ganadores no son nadie si no hay nadie que se enfrenta a ellos. Y es eso. Sí, señor, pues muchas gracias Manel Ríos y Marta González de Artes Marciales FENE y Grupo Bazán Ferrol. Un placer tenernos por aquí, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
boas tardes. Estamos aquí con dous dos nosos medallistas da categoría juvenil masculino en kata. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, temos aquí ao noso medallista de prata. Hola, como te chamas? Hola, me chamo Diego. Diego, cal é o teu club? Buncay. Diego do club Buncay. Por aquí, no noso terceiro posto, medallista de bronce. Contanos, como te chamas? Eu chamo-me Gabriel. Gabriel, de que club vens? Do Acai Río. Do Acai Río, genial. Bueno, chicos, o primeiro, darvos a noraboa aos dous por conseguir estas medallas. Gracias. Gracias. Contádeme, que kata fixeches hoxe para chegar hasta aquí? Na primeira volta fixe en Pinangodan, na segunda fixe en Basidai, co secundai e na final ni Paipo. Aunque non me salía moi ben, estou contento. Entonces, na tua opinión, crees que poderías mellorala? Sí, podría mellorala moito. E contanos, cales crees que foron os teus fallos? Bueno, que ni Paipo aún non teño moi ben, porque aún acabo de aprender hai pouco, entón... Claro, facía falta máis tempo de maduración, non? Máis tempo de practicar a kata e interiorizala. Sí. Pero bueno, polo que vemos, saiuche bastante ben, ainda que se poda mellorar, porque un segundo posto non o consigue calquera. Sí, non nos esperaba moito, porque tenía moitos rivais aí por delante, pero bueno, saleu así e estou contento. Pois claro, unha maravillosa sorpresa, sobre todo cando vemos que hai tanto nivel a noso redor, verdade? Sí. E por aquí, o noso terceiro posto, para ti foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa te esperabas? Non, eu non me esperaba conseguir o terceiro posto, a verdade. Xa que este ano non poden practicar moito, porque estou en cuarentena varias veces. Claro, por culpa do virus, non, das cuarentenas, quitaronche moitas horas de entrenamento. Claro, normalmente solo entreno 50 minutos ao día, que son 2 días a semana, e pois este ano non me esperaba nada, a verdade. Bueno, vemos que a pesar desas dificultades, conseguiche chegar bastante arriba. Sí, estou moi feliz por eso. Pois claro que sí, o importante é sair de aquí contentos e aprendendo como en calquera outra competición. Claro. Contanos, ti que katas fixeches para chegar ata aquí? Pois fixen Pinangodan, Baseidai e Kosokunso. En a tua opinión, crees que che saíron ben ou que poderías melloralas? Eu creo que podería mellorar sobre todo Kosokunso, porque foi o kata que menos poden entrenar. Claro, outra vez por falta de aprendizaxe na kata, non? De interiorización. Claro. E sobre todo podería mellorar na técnica. Claro que sí. E como crees que conseguirías mellorar esos pequenos retoques? Entrenando con máis espírito, entrenando mellor, bueno. Con máis intensidade, non? Con máis tempo. Pois claro que sí. Se aquí vimos a mellorar e a aprender dos erros. Aquí é cando nos damos conta, non, das cousiñas que poden sair mellor para a próxima. Sí. Sí. Bueno, chicos, contádeme, para conseguir estes resultados, vos cantas horas dedicades a entrenar kata a semana? Os luns unha hora, os mércoles outra hora, e os venres 2 horas. Iso é bastante tempo. Sí. Bueno, contanos, como consigues relacionar estas horas de entrenamento co resto da túa vida escolar, cos amigos, coa familia? Pois os fines de semana suelo estudiar moito e facer os deberes, e por semana vou ao colexio, a karate, e logo ayudo tamén e outras cousas. Claro, organizas bastante ben o tempo, non? Sí. Moi ben, sen dúbida a organización é a clave de todo éxito. Sí. Por aquí, contanos, ti como consigues organizar a túa vida coas horas de entrenamento, de escola? Pois normal, os fines de semana sempre estudio e fago os deberes, e o resto da semana, aparte de karate, teño máis actividades diarias. Claro, como o teu compañeiro, verdade? Hai que organizarse moi ben o tempo. Claro. Bueno, chicos, contádeme, supoño que este xa non é o vosso primeiro campeonato, non? Non. E
bueno, vos credes que dende a primeira vez que competiches ata agora vades controlando un pouquiño mellor os nervios ou ainda estades moi nerviosos antes de sair? Non, de feito, a primeira vez que salí, madre mía, estaba tan nervioso que temblaba entero. Ata chegaste a temblar por os nervios? Sí, e máis agora saio aí a facer a todo o que sei. Claro que sí, a demostrar o aprendido das horas de entrenamento, non? Sí. E bueno, dilles aquí aos teus competidores máis novatos que levan menos tempo nisto, como poden chegar ata ese punto? Pois eu antes cerro os ollos, respiro e saio como si non hubiera nadie. Como si fose un entrenamento normal, non? Sí. Claro, moi ben, imaginaros que estamos con os entrenadores en tanta xente, verdade? Sí. E por aquí, contanos, ti como controlarías eses nervios? Pois eu normalmente non teño nervios, salvo neste campeonato, porque xa sabía que non viña tan ben preparado como a outros. Claro. Que foi sorte clasificarme para o bronce, máis que nada. Crees que foi sorte? Non te sentías seguro de ti mesmo? Eu sentirse tíame seguro, pero non creía que tivera o nivel para chegar ao tercer posto. Claro que sí, pois ás veces mira como son as cousas, que temos máis nivel do que cremos, non? Claro. Claro que sí, estas cousiñas tamén nos axudan a creer un pouco máis en nos mesmos, gañar máis confianza, non crees? Sí. Sobre todo neste campeonato, que bueno, este campeonato creo que foi pura sorte, que era terceiro. Claro que sí, entre sorte e entrenamento todo se consigue. Claro, claro. Pois bueno, chicos, moitísimas grazas por a vosa entrevista. Noraboa de novo por este resultado, e a seguir así. Grazas. Gracias. Moitas grazas a vos.
boas tardes. Nesta ocasión estamos coas nosas clasificadas na categoría juvenil femenino en Kumite. Hola, chicas. Hola. 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 Contádeme, como vos chamades e de que club vides? Ariane, del Rembucán. María do Remucán, a temos aquí no primeiro... Marián do Remucán. Ariadna do Remucán, temos aquí no noso primeiro posto. Noraboa. Gracias. E bueno, no segundo posto na lista de plata. Contanos, como te chamas, de que club eres? Margarita de la Cai Río. Margarita da Cai Río, bueno, felicidades. Gracias. E por aquí, a nosas medallistas de bronce, contádenos, como vos chamades e de que club vides? Eu chamame Andrea e veño do Karate Club Maceda. E por aquí? Chamame Sara Fernández Fraga e veño do Bushikai. Bueno, Andrea e Sara, moitísimas felicidades por este terceiro posto. Gracias. Grazas. Bueno, comenzando aquí por la nosa campeona, Ariadna, contanos, como te sentiches durante os combates de hoxe? Crees que foi fácil gañar, que estivo reñido? Contanos. Bastante reñido. ¿Crees que hubo bastante nivel? Sí.
Bueno, é que agora xa nas categorías máis superiores xa se van complicando un poquinho máis as cousas, non? Porque a xente, por xeral, ten moita experiencia. Sí, sí. Bueno, contanos, ti cantos horas te dedicas a semana a practicar kumite para conseguir estes resultados? 3 ou 4. 3, 4 horas a semana, máis ou menos. Sí, sí. Bueno, por aquí, a nosa medallista de prata, contanos, ti como te sentiches ao largo dos combates desta xornada? Reñidos, la verdad. Con ella, pues, bastante difícil. Bastante nivel, xa vemos, non? Sí. Contanos, y para conseguir esta segunda medalla de plata, ¿cuántas horas te dedicas a semana a practicar kumite? 2. 2 horas a semana. Bueno, como consigues compaxinar as túas horas de karate cos teus estudos? Resultache difícil? Crees que é fácil? No, fácil. Fácil, entonces levas ben o tema de compaxinar os estudos, o karate? Sí. Moi ben, bueno, aparte de boa karateca, boa estudante, genial. Por aquí as nosas clasificadas de bronce, contádeme, vos cantas horas dedicades a semana a practicar karate? 2, 3, por aí. 2 horas a semana, así todos un pouco por igual, non? Sí. Bueno, contanos, ti como te sentiches ao largo dos combates desta xornada? Bueno, reñido, como dixeron elas, un pouco nerviosa por si ganaba, no... Éramos 5, entonces si ganabas uno ya llevabas medalla, entonces pues... Claro, aquí os nervios tamén ás veces xogan nos malas pasadas, non? Sí. Bueno, por aquí, contanos, ti como te sentiches ao largo destes combates? Pois sentime ben, estaba moi reñido, nerviosa, orgullosa de mí mesma por chegar hasta aquí. Claro que sí, sen ninguna dúbida, ten moito mérito. Grazas. Bueno, falando de nervios, aquí as nosas medallistas de ouro e prata, contádeme. Comezando por a nosa medallista de ouro, ti como consegues levar os nervios nestas competicións? Bastante normal, bien. Ponste moi nerviosa, consigues controlalo máis? Lo controlo. Controlas. Que crees que che deu a posibilidade de conseguir controlaros? Non sei, rotación, ir a máis campeonatos. A experiencia, non? Sí. Por aquí, a nosa medallista de prata, contanos, ti como levas eses nervios antes de sair? Ben, ben. Bueno, bastante ben, veixo... Ti como crees que consigues controlalos? Que trucos lle darías así aos máis novatos neste mundo? A ver, pues que estén acostumbrados porque les va a tocar igual, o sea, hacerlo. Claro, ao final o mellor levar as cousas tranquilos, non? Porque facer vamos facer o mesmo. Moi ben, chicas. Pois nada, moitísimas gracias por a vosa entrevista. Noraboa a todas de novo e a seguir así vostos resultados. Sí. Gracias. Moitas gracias a vos.
medallistas na categoría juvenil masculino de Kumite menos de 48 kilos. Hola, chicos. Hola. 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 Bueno, temos aquí no noso primeiro posto ao noso competidor. Como te chamas? Jacobo Casado Fernández. Contanos, de que club eres, Jacobo? Sí, que? Cal é o teu club? Karate Club Maceda. Bueno, Jacobo, hoxe xa é a terceira entrevista que che facemos, non? Sí. Bueno, xa a xente casi te coñece máis que a min. Sí. Bueno, noraboa por esta medalla de ouro en Kumite. Moitas grazas. Bueno, aparte de Kumite, tamén te vimos antes realizar unhas catas, verdade? Sí. Moi ben, e bueno, que crees que se sea mellor, a cata ou o Kumite? Eu xa creo que sei cal é a resposta, pero bueno, para a xente que non o sabe. O Kumite. O Kumite, non? Sen duda. Sí. Moi ben, e por aquí o noso segundo clasificado, medallista de prata. Contanos, como te chamas? Chámame Lucas Sánchez Casado. Lucas, cal é o teu club? Karate Club Maceda. Tamén no Maceda. E bueno, Lucas, a ti tamén te entrevistamos antes, verdade? Sí. E bueno, se mal non recordo, tamén fixeche unhas catas. Sí, pero por desgracia non pasei a terceira ronda. Vaya, e bueno, antes xa nos habías contado, non, na entrevista que ti es máis de cata que de Kumite, ou non? Sí, pero sorprendíme ao ganar o segundo posto. Pois mira, ás veces a vida danos moitas sorpresas. Sí, non me esperaba. Iso seguro que tamén, porque hai moitas horas de traballo detrás, verdade? Sí. Sen ninguna dúbida. E por aquí, contanos, o noso terceiro clasificado medallista de bronce, como te chamas? Fabián Mesías García. Fabián, cal é teu club? O meu club é a Asociación Deportiva de Karate do Coto. Moi ben, bueno, noraboa por esta medalla. Moitas gracias. E contanos, ti esperabas te conseguir este terceiro posto? De ninguna maneira, a verdad. Para nada? No. E bueno, supoño que estarás moi contento, non? Sí, a verdad que sí. Non me esperaba para nada, prefería ganar en kata, que en realidad se me da mellor que Kumite. E además é o primeiro campeonato galego que fago de Kumite. Primeiro campeonato galego, carai, tens moito mérito. Sí, gracias. Bueno, xa temos aquí os dous sorprendidos neste campeonato de Kumite, non? Que vos sodes un poquinho máis de kata, contanos o noso karateca de kata tamén. Medalla de prata en Kumite. Para ti tamén foi unha sorpresa, verdade? Sí, non me esperaba quedar no top. Moi ben. E aquí o noso medallista de ouro, contanos, ti esperabas gañar esta medalla? Un pouco sí e tamén un pouco non. Non porque nunca sei os rivais que vou a teñer, pero sí porque confío en mí mesmo e nos meus coaches, nos meus entrenadores. Claro que sí, o primeiro é ter confianza en nós mesmos. Sí. E bueno, xa antes nos habías contado un pouquiño, non? Que tiñas grandes obxectivos, grandes expectativas durante os combates desta tarde. Sí. Bueno, polo que vexo, cumpriste os teus obxectivos. Sí. Moi ben, noraboa. Grazas. E bueno, chicos, contádeme ahora un pouquiño vos cantas horas entrenades a semana para conseguir estes resultados, comezando con noso medallista de ouro. Entre Kumite 2 e 3. Entre 2 e 3 horas semanais. Sí. Bueno, ti dedicaslle máis horas a kata ou a Kumite? A Kumite unhas poucas máis. Máis a Kumite, non? Tamén é o que máis te gusta? Sí. Sempre vamos aí un pouco máis ao noso punto forte, non? Sí. E por aquí o noso medallista de prata, contanos, ti cantas horas entrenas a semana? Menos que en kata que en Kumite, 1 ou 2 horas a semana. 1 ou 2 horas, e así repartindo un pouco entre kata e Kumite, tirando máis para un que para outro? Sí, tirando máis para kata, que me gusta máis. Tirando máis para kata, tamén para o que máis nos gusta. Sí, a ver si lograba conseguir o top en kata e ao final sorprendíme a conseguilo en Kumite. Bueno, unha sorpresa maravillosa. Sí. E por aquí, contanos. Eu entreno 1 hora e media a semana, repartida en 2 tempos de 45 minutos. Ti repartes aí tamén un poquinho entre kata, Kumite, tiras máis para un que para outro? Sí, tiro un pouco máis para kata porque en realidad sí que me gusta máis. Gustache máis a kata tamén? Sí. E bueno, sen embargo, pues miras cousas da vida que quedaste terceiro en Kumite. Sí. Sorprendíme moito. Moi ben, chicos. E bueno, vos queres dedicarlle esta medalla a alguén especial? Sí, aos meus familiares e os meus amigos do colexio. Bueno, un saúdo enorme para todos eles desde aquí.
por aquí unos medallista de plata, contanos, queres dedicarlle este trofeo a alguén? Mesmo co meu compañeiro de ouro, a toda a miña familia e os compañeiros do colexio, e todos os compañeiros que teño. Genial, un saúde enorme para todos desde aquí. Bueno, por aquí nos medallista de bronce, contanos, ti a quen lle queres dedicar este super trofeo? A todos, pero en especial os do meu club que me axudaron moito a entrenar e a practicar moitas veces. Genial, desde aquí tamén un saúdo enorme para todos eles. Sí, claro, claro. Bueno, chicos, pues nada, moitísimas gracias por a vosa entrevista. Noraboa de novo por este resultado, a seguir así de ben. Gracias. Gracias. Grazas. Bueno, supoño que xa nos veremos máis veces. Sí, esperemos. Esperamos que sí, moitísimas gracias, chicos. A vos.
boas tardes. Estamos aquí con noso medallista de ouro na categoría de kumite masculino menos de 36 kilos, juvenil. Hola. Hola. Contanos, como te chamas? David. David, cal é o teu club? A Escola Deportiva Siján. Bueno, David de Siján, noraboa por esta medalla. Grazas. Bueno, contanos, ao longo deste campeonato, como te sentiches durante os combates? Crees que foi difícil gañar, que estivo reñido, que foi fácil? Foi difícil, pero grazas aos puntos que marquei puden ganar. Claro que sí, conseguir marcar esos puntos ven dados por moitas horas de esforzo, non? Sí. Sen ninguna dúbida. Bueno, contanos, ti cantas horas entrenas para conseguir chegar aquí a este primeiro posto? 2 de kumite e 3 de kata. A ti gustache máis a kata ou o kumite? A verdade é que non podería elegir. Un pouco por igual, non? Un 50-50, poderíase dicir. Sí. Genial, genial. Bueno, das túas katas, aínda que os hayas quedado primeiro en kumite, cales son as túas preferidas? Non podo elegir entre Pinan Yondon e Kosugundai, aunque se tuviera que elegir Kosugundai. Kosugundai, genial. Bueno, contanos, supoño que non será a túa primeira competición. Non. Xa levas bastantes competicións aquí ao lombo? Sí, moitas. Bueno, esos nervios, que tal os vas levando? A verdade é que non teño moitos nervios a empezar un campeonato. Entonces é algo que xa controlas, non? O co paso do tempo vais controlando mellor. Sí, coa experiencia vas controlando. Claro que sí. Pois bueno, moitísimas felicidades de novo por esta medalla e a seguir así de ben. Grazas. Moitísimas grazas a ti. A última entrevista do día de hoxe. Encontrámonos cos nosos competidores da categoría juvenil masculino menos de 42 kilos de kumite. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, temos aquí os nosos medallistas de bronce. O primeirísimo, darvos a noraboa aos dous por conseguir estas medallas. Grazas. Grazas. Contádenos por aquí a todos cal é o vosso nome e cal é o vosso club. Eu son Adrián Fernández e son do Siján. Temos a Adriane por aquí. Eu son Pedro Buide e tamén sou do Siján. Adrián e Pedro, os dos do Siján, moi ben. Bueno, vésemos moi unidos aos dous, non? Sí. Sí. E bueno, compartindo aquí posto no podium, genial. Sí, sí. Pois moi ben, sí. Bueno, chicos, contádeme, que tal vos sentichedes durante esta xornada ao longo dos combates? Credes que foi difícil chegar ata aquí, que había moito nivel, que foi fácil gañar aos combatentes? Bueno, en algúns combates foi fácil, noutros máis complicados. Chegamos a ser terceiros, está ben. Sen ninguna dúbida, é un gran logro. Pois sí, está moi ben. E por aquí, contanos, cal é a tua opinión sobre os combates de hoxe? Bueno, non hai queixa, pero podría estar mellor. Bueno, sempre se pode mellorar, non? Sí, hai... Pero bueno, é unha experiencia que, bueno, está bien. Claro que sí, isto aquí son todo experiencias novas para aprender, para divertirnos e para mellorar día a día. Sí. Pois claro que sí, chicos. E bueno, vos para conseguir chegar ata aquí, contádeme, cantas horas lle dedicades a practicar karate a semana? Eu practico 6 horas a semana. Madre mía, iso son bastantes horas. Bueno, a min
A min cheganme. Pasan rápido, non, as horas? Sí, moi rápido. Sen dúbida, cando facemos o que nos gusta, o tempo pasa voando. Desde logo. E dime, ti crees que é fácil compaxinar estas horas que entrenas coas horas de preparar as cousas para o colexio, coa túa vida familiar, cos amigos, etc. Crees que é fácil ou custache un pouquiño compaxinar? Custa a veces un pouquiño, pero sempre hai tempo para todo. Para xogar, para estar coa familia, para facer deporte. Claro que sí, se repartimos aí as horas, sempre nos dá para todo o que queremos. Sí, desde logo. Desde logo que sí. E por aquí, contanos, ti cantas horas dedicas a entrenar karate a semana? Eu lle dedico unhas 6 horas, 4 de kata e 2 de kumite. Sí, la verdad es que se pasan algo rápido, aunque bueno, algún fin de en algún entrenamiento de la gallega pues son otras 3 y se hacen 12, porque también contando kata, y son bastantes, pero bueno, se pasan rápido. Claro que sí, moitas horas de esforzo, de entrenamento, pero ao final estamos facendo o que nos gusta, verdade? Sí, por supuesto. E bueno, mellorando día a día, conseguindo logros, cando vemos que avanzamos, sempre nos vimos un pouquiño arriba, non? E siguen aí esas ganas de entrenar máis fortes que nunca. Sí, cada vez cuando ya vas mejorando te va enganchando más y cada vez más. Si se te va dando mejor que la anterior vez, pues te va gustando más. Desde logo que sí, estou totalmente de acordo. E bueno, contádeme, supoño que xa non é a primeira vez que competides, non? Non, eu levo desde 2015 competindo. Madre mía, desde 2015, iso é un montón de tempo. Sí, pero por desgracia, bueno, eu penso que teño unha maldición porque desde 2015 nunca gaño ningún ouro. Unha maldición, non me digas iso. Es que nunca gano ningún ouro, non sei. Entonces ti crees que é porque tes unha maldición encima? Pode ser, calquer cousa. Madre mía, qué fuerte, isto non pode seguir así, Non, para nada. Bueno, como crees que podemos solucionar este problema e eliminar esta maldición? Pois non sei, eu creo que as horas que fago karate cheganme ao mellor hai que esforzarse un pouco máis, pero eu creo que está ben. Bueno, desde aquí pedimoslle a calquer santo que nos axude a sacar esta maldición de aquí, porque non pode seguir así, desde 2015 non pode ser. Sí. Pois bueno, moitísima sorte sacándote esta maldición de encima e a seguir entrenando así de duro. Grazas. E por aquí, contanos, é a tua primeira competición ou tamén levas desde 2015? No, espero que sen maldición. De 2016 sin maldición. Sen maldición, bueno, menos mal que non se pega. De momento sí. Y bueno, yo entreno bastantes horas también, pero las que entreno, las entreno a tope, menos algún día que a lo mejor estoy pues con los estudios o tal y no puedo ir o cualquier cosa, pero si no a tope. Claro, a veces complícasenos un pouquiño, pero bueno, cando entrenamos é importante entrenar con intensidade, a que sí? Claro. Sí, yo estoy en karate o tal, pues ahora estoy en kata, ya los estudios ya se mirarán. Claro, casi aquí somos polifacéticos, valemos para todo, ¿verdad? Sí, para todo. Claro que sí, chicos. Pois nada, moi ben, moitísimas grazas por esta entrevista, moitísima sorte aos dous, bueno, que non vos toque ninguna maldición máis. Bueno, chicos, a seguir así entrenando, esforzándoos tanto como ahora. Grazas. Sí, ahora hay que darle más caña y el año que viene intentar el primer puesto. Pues claro que sí, a ver si nos vemos para aquí o ano, nese ouro e sen maldicións. Sí. Moitísimas gracias, chicos. A ti. Venga, chao.
Bueno, ata aquí chegamos con este campeonato galego infantil de karate. Esperamos que disfrutarades desta xornada chea de emoción e sentimento, sentindo moi de cerca toda esa ilusión dos nosos competidores máis novos. Dende aquí, Santiago de Compostela, despedímonos o meu compañeiro Jonathan Maiseu xunto con todo o equipo de organización e arbitraxe. Ata pronto. Ha sido un placer poder estar aquí hoxe facendo as entrevistas tanto a Manuel Ríos como a Marta González de Artes Marciales Fene o Grupo Bazán Ferrol, así como tamén a entrevista a Esther Pedrosa Carrete, concelleira de Deportes e Benestar Animal, así como a noso árbitro máis maduro, máis anos leva arbitrando o señor Serafín Pita. Ha sido un placer absoluto. Moitas gracias por estar aquí. Deica logo. Vémonos pronto, que será seguramente na terceira xornada da Liga Galega de Karate. Moitas gracias, despedímonos, pasade ben, bo fin de semana.